Pues estamos este año, como todos los años aquí en el Colegio de Puebla, conmemorando el Día de la Mujer. Si en realidad lo que queremos hacer es conmemorar o rememorar, creo que hacer un breve recorrido sobre la historia de la escritura básicamente de las mujeres y sobre todo de las mujeres mexicanas que han participado en este discurso es necesario. Si bien todos sabemos que venimos de la tradición occidental y sabemos que aunque ha habido muchas mujeres, no de todas hemos recibido sus obras. Por ejemplo, de Lesbos, ¿sí? Desde la isla de Lesbos apareció lo que fue la primer gran voz femenina, y nos referimos a Safo, que no solamente fue importante en el discurso que se daba a través de la palabra de una mujer, sino que fue muy osada en su escritura, habló de erotismo, habló de un tipo de relación humana que se daba alrededor de su mundo como mujer, que incluso hasta la fecha, pues referirse a Lesbos o referirse a Safo nos dan toda una reinterpretación acerca de la sexualidad, no solamente de la literatura, sino de la vida de las mujeres. Por el otro lado, no es que no haya habido gente pensante o actuante en la sociedad, que es justamente el papel de los escritores, sino que sumidos en un discurso que ahora llamamos con claridad heteropatriarcal, no sé hasta dónde y en todos los discursos se involucre esto que es el machismo, que al parecer es una actitud también universal y es contra las que tenemos que combatir. Pero las grandes obras de los trágicos griegos, tenemos ahí las primeras reminiscencias de lo que era esta protesta de las mujeres. Dirán algunas que era a través de los hombres, pero cuando uno ve Asamblea de Mujeres, esta comedia en donde un día las mujeres deciden luchar por la paz con sus métodos y con sus mecanismos, me parece que es una prueba de que la amplitud del género pues nos ha representado siempre una oportunidad de interpretación de la vida. Sin embargo, para no abundar mucho, tendríamos que ir hasta la segunda instancia, porque una vez que se derrumba el mundo griego, pues aparece la Edad Media, y básicamente lo que aparece es el cristianismo, donde si bien es cierto que existen participantes, también es cierto que la Iglesia es la que se va a apoderar de este discurso. Y la Iglesia, bueno, pues también sabemos que este discurso heteropatriarcal lo tiene sin duda. Sin embargo, y a pesar de esas contingencias, surgieron mujeres como Santa Teresa de Jesús, y en el caso específico de México, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje, que es, sin lugar a dudas, la gran poeta de todas nuestras letras hasta el día de hoy. No solamente fue una poeta, sino fue una gran escritora, fue una seguidora ciertamente de los maestros barrocos y clásicos españoles, al grado de que una de sus admiraciones, que era justamente Luis de Góngora, la llevó a una producción que, si bien copiando los esquemas técnicos que usó Luis de Góngora en Las Soledades, ella desarrolló en un poema su propia visión. ¿Cuál era esta visión? Por un lado, en Las Soledades de Góngora, pues hay toda una concepción, una visión del mundo que se da a través de las campiñas de la tierra de este poeta español. ¿Qué fue lo que hizo Sor Juana? Sor Juana a lo mejor no tenía ese paisaje, entonces metida en lo que mejor hacía, que era ser una gran
estudiosa de toda la cultura, no solamente la cultura literaria, sino la cultura humanística, la cultura científica y la cultura filosófica. Ella desarrolla a partir de esto Primero Sueño, que en realidad se llama Sueño. Sin embargo, a la hora de la edición le pusieron primero porque después descubrieron un segundo sueño de Sor Juana. ¿Qué es lo que hace? Siguiendo a su maestro en cuanto al espacio técnico, al tipo de modulación poética, es cierto que podemos hablar que lo sigue. Pero como no tenía esas campiñas del poeta, pues ella lo que reconfiguró fue el mundo. Ella se pone a hablar de todo el universo que la rodea. ¿Sí? Hay por ahí una imagen sorprendente cuando muestra, además de sus conocimientos de astronomía, además de sus conocimientos de poesía, ¿sí? Y de reflexiones e inflexiones sobre la naturaleza del mundo, ella apresaba, sobre todo en endecasílabos, es decir, en una forma no tan simple, sus grandes conceptos. Aristóteles, entre otros ejemplos, lo pone diciendo el mundo capturado en 5 pares de 2 categorías. Es un gran verso, pero además en una línea es la síntesis de una de las partes más complejas de la explicación del mundo aristotélico. Y así como Aristóteles van a aparecer muchos personajes, tanto mitológicos, tanto de la historia de la religión católica, y eso lleva a consumar lo que considero hasta el día de hoy el gran poema. Sin embargo, Sor Juana no solamente enfrentó al mundo como una escritora, no solamente enfrentó a la institución religiosa como una especie de rebelde, sino que también enfrentó su propia sexualidad. Hay toda una historia con la marquesa de la Laguna Verde que fue configurando esta historia. Si uno lee los sonetos y las redondillas de Sor Juana, no solamente se encandila por esa perfección, ese ritmo, esa armonía, sino por ese sentido que siempre le dio. Sin embargo, y a pesar de haber sido pues silenciada básicamente desde su propia vida y aún después de su muerte, fue silenciada porque sabíamos que la Iglesia, si hay un acto heteropatriarcal, casi siempre se lo debemos a la Iglesia. Y ella censuró la obra de Sor Juana. Tuvieron que pasar 300 años para que empezáramos a tener un reconocimiento, porque su extensa obra, compilada en 4 volúmenes en Fondo de Cultura Económica, que contiene no solamente sus grandes poemas, sino los planteamientos que se dan a través de sus redondillas, de sus villancicos, de sus pequeñas pastorelas, de cartas, de reflexiones, e incluso la propia vida de Sor Juana, que con el paso de los días se fue convirtiendo en uno de los grandes mitos. Preguntábamos por qué le llamaban la 10ª musa. La 10ª musa, y cuando somos amantes de la poesía decimos musa o poeta. Algunos han utilizado el genitivo poetisa, yo me opongo porque poeta en sí es una configuración no solamente semántica, sino expresiva de la generación de un mundo. En el caso de Sor Juana, podríamos hablar de muchas mujeres que le sucedieron en las épocas revolucionarias, en la época de la Reforma. Sin embargo, quiero detenerme en una segunda mujer, con un perfil tal vez no tan impresionante, ¿sí? Pero verdaderamente impulsora de toda la configuración de la cultura y el arte moderno en México. Me refiero a María Antonieta Rivas Mercado, esta hija de un arquitecto muy famoso en este país, creador de obras icónicas hasta la fecha. Pero esta mujer lo que hizo fue
con sus recursos, con su talento y sobre todo con su don y empatía, pues sumarse a ese grupo que considero que es el grupo más importante de la literatura y de la cultura en México, que son contemporáneos, y María Antonieta, que era una enamorada no solamente de las artes plásticas, sino del teatro, de la poesía, de los grandes emprendimientos culturales, pues fue pues una especie de participante y promotora, y hasta pudiéramos pensarla como una generadora de los proyectos que se dieron. Destaca la creación del Teatro Ulises, y no la creación del Teatro Ulises como un espacio donde se representaban obras, sino un espacio donde la plástica, el teatro, los poetas se concentraban y de donde pudieron expresarse, sobre todo por primera vez, obras que se estaban escribiendo en el mundo, ¿sí? André Gide, Malraux, Dehors, fueron las obras que ella promovió, ¿sí? Y apoyó. Podemos decir que también jugó el papel de mecenas, no solamente por su relación con Carlos Lazo, este gran pintor, no solamente por el trabajo que hizo con los hermanos Gorostiza, con Celestino y con José, que son a la postre pues los fundadores de nuestra cultura moderna, sino también con todo este grupo, la revista homónima que se llamó Contemporáneos, y todo este proyecto que se dio alrededor de Antonieta Rivas Mercado. Más aún, ella participó en el apoyo de una pretensión de cambio político, cuando por su relación con José Vasconcelos lo apoyó en todos los sentidos para que alcanzara la presidencia. Sin embargo, sabemos cómo se ha manejado el poder político, y así como la Iglesia, acá el poder político revolucionario pues impidió que ese sueño se realizara. María Antonieta tuvo una muerte trágica en una iglesia ahora también llena de tragedia, que es en Notre Dame, donde cometió curiosamente uno de los delitos más graves para la Iglesia Católica: quitarse la vida en la iglesia, y al parecer eso hizo que intentaran borrar su nombre. Sin embargo, el nombre de María Antonieta Rivas Mercado sigue presente. Pese a su poca producción, uno encuentra muchísimo talento. Y sobre todo a partir de ello, y a partir del redescubrimiento de Sor Juana, es que aparecen las mujeres dentro de la esfera creativa de nuestras letras. Posterior a esa generación viene Elena Garro, viene Inés Arredondo, ¿sí? Inés Arredondo, que es una de las mujeres más dotadas, no solamente en la poesía, en la escritura, sino en la filosofía. Participó de tú a tú, tanto con su esposo, el poeta español Tomás Segovia, y son padres de un gran poeta también, porque esas son las construcciones dentro de las cuales las mujeres aparecen. Después apareció gente como Elena Poniatowska, que por cierto tiene muchas reminiscencias, trabajando, su marido trabajó en Puebla, el maestro Aro, ¿sí? Son fundadores del INAOE, porque él era un gran astrónomo, y eso también lo podemos ver en esta gran reportera y escritora, Premio Cervantes, porque Elena Poniatowska puede representar tal vez uno de los grandes logros de la mujer, recibiendo el Premio Cervantes, que como todos sabemos es una especie del Nobel latinoamericano. Es de las pocas mujeres mexicanas que lo han recibido, y si hablamos de premios, creo que también ahí ha cambiado mucho la actitud. No quiero hablar de mujeres extranjeras que han trabajado, ni de los sufrimientos que tuvieron que pasar muchas, sobre todo en el siglo XIX, donde muchas tuvieron que ocultar su nombre, porque ahora esa realidad ya no existe. O existe, no, considero yo que ya no existe, sobre todo, por ejemplo, la representación del Premio Nobel, así como en los primeros
80 años habían premiado a 6 mujeres, ¿sí? Incluyendo, por ejemplo, una chilena. En los últimos 20 años han premiado a 8 mujeres, lo cual significa que hay un cambio de paradigma que han hecho pues las mujeres, sobre todo las mujeres distinguidas por sí mismas. No tenemos pensadores ni filósofos que tengan la sensibilidad y la apertura de Simone Weil, de Simone de Beauvoir, que son grandes pensadoras o escritoras que reflexionan sobre la condición social, como el caso de Virginia Woolf, de Marguerite Yourcenar, de Marguerite Duras, y toda esta enunciación es un poco pensando en que el mundo está cambiando, la escritura se ha llenado de palabra de mujer, como llaman aquí algunos amigos, y creo que se ha impulsado muchísimo la escritura de todas las mujeres. Así como podemos hacer un seguimiento casi como aguja, buscar una aguja en un pajar, actualmente basta abrir casi cualquier antología para ver que las mujeres ya están en ese discurso. Basta escuchar lecturas poéticas donde participan puras mujeres, y creo que todo esto es producto del trabajo de mujeres que justamente por eso centré la atención pensando en qué podemos recuperar. Y solamente 2 mujeres me sirvieron. Digo, a veces no necesitamos tanto, porque si lo que queremos es rememorar, conmemorar, lo que tenemos que hacer también es ponernos a leer. No podemos ser injustos y pensar que todas las cosas nos van a llegar en series. Creo yo que el trabajo de Sor Juana, por un lado, y el trabajo de María Antonieta Villegas, María Antonieta, debemos de recuperarlo, debemos verdaderamente revisar su gran trabajo y producción, y empezaremos a entender un poco lo que ahora somos y lo que mañana podremos ser.